Chicos, he llegado a la conclusión de que tanto los tecnoutopistas, saben a qué me refiero cuando digo tecnoutopistas, ¿no? Yo sí, pero no sé si la gente que... Listo, con eso me alcanza. Sí. Tecnoutopista es el que cree que a través de la tecnología material, digamos, vamos a superar absolutamente todos los problemas y los problemas de cualquier orden, ¿sí? Esos son los tecnoutopistas. Por otro lado están los conservadores, que uno puede decir, estos tipos no tienen absolutamente nada que ver, son justo lo contrario. Pero los conservadores estatistas, aunque sean miniarquistas, que consideren que el Estado tiene que tener un determinado tamaño y que sin Estado no podríamos tener una civilización, estos dos son igualmente delirantes. Esta es mi tesis, ¿sí? Obviamente por distintas razones, pero este es el tema que quiero explorar hoy y por eso los convoqué y por eso quiero, ¿cómo se dice? En inglés se dice pick your brain. ¿Cómo sería en castellano esto? Elegí tu cerebro. No. No. No sé. Picar el cerebro sería. Sí, Claro. Taladrarte el cerebro, como utilizar la materia gris de cada uno. Sí, exactamente. Bueno, los tecnotopistas, como decíamos, son los que creen que la tecnología, andando el Nos va a tiempo, salvar. y lo ven como una fuerza, como algo inexorable, ¿no? O sea, el progreso tecnológico se da y además es exponencial, entonces lo que nos espera es la singularidad y después de la singularidad ni siquiera sabemos bien cómo, o sea, no vamos a tener parámetros porque todo es posible ya en ese nuevo mundo. Lo que me parece que esta gente olvida es que, por un lado, para que haya progreso tecnológico vos necesitas una sociedad más o menos funcional, digamos, ¿no? Algo así como una tecnología social. Vos necesitas la tecnología social correcta. Si no, vos no tenés las condiciones suficientes o necesarias como para que haya progreso tecnológico. Eso por un lado. Pero por otro lado, sin esa tecnología social, se puede decir que hasta a veces el progreso tecnológico es contraproducente. Hay un ejemplo que da Hoppe en uno de sus libros, que es el de el descubrimiento, no, sería la invención del arco y la flecha y otras tecnologías que hace más o menos 20.000 años, se estima, empezaron a usarse en lo que hoy es Sudamérica y quizás también en lo que hoy es Australia. Entonces empezaron a organizar para cazar mejor y además empezaron a usar estas nuevas tecnologías, lo cual les permitió cazar de manera mucho más eficiente. Y esto es algo que a primera vista parece bueno para esas sociedades de cazadores-recolectores. Ahora, en ausencia de la tecnología social adecuada, ¿qué es lo que pasó? Esto es lo que se cree, esto es lo que dicen los investigadores, no es que tengo pruebas irrefutables, pero aumentó la productividad en el corto plazo. Lógicamente, tenés más carne. ¿Sí? Mejor alimentados. Están mejor alimentados, pero a costa del largo plazo. Porque lo que terminó pasando es que se quedaron prácticamente sin animales que cazar. Entonces, esa es la razón por la cual se cree que en el momento en que llegaron acá los conquistadores europeos, se encontraron con muchas menos especies útiles para el ser humano. Ya habían sido completamente depredadas. Pues ahí tenés un ejemplo de que más productividad no implica necesariamente más producción de bienes y bienes más variados en el largo plazo. Entonces, se tienen que dar otras condiciones para que haya libertad, para que haya paz, riqueza, progreso, etc. Todo esto depende de una serie de condiciones que, primero, que no están dadas, o sea, y que no son la norma. Esto es lo que a mucha gente le cuesta entender, sobre todo cuando uno nace, ¿no?, ya dentro de una civilización, cuando uno heredó todo esto
puede que no sepa cuál es el origen. Entonces, no solo no es algo dado, es algo que puede desaparecer. Y de hecho, ha desaparecido un montón de veces a lo largo de la historia. Ni siquiera sabemos exactamente cuántas veces. Nosotros calculamos, es decir, tenemos conocimiento de ciertas civilizaciones, sabemos que colapsaron en algún momento, pero hace no muchos años se descubrió, no me acuerdo exactamente cómo se llama el sitio arqueológico, pero es en lo que hoy es Turquía, se descubrió un sitio que, según parece, demuestra la existencia de una suerte de civilización bastante avanzada hace unos 30.000 años. Si nos guiamos por lo que, o por el relato aceptado hasta la fecha, más o menos la revolución neolítica empezó unos 10.000 años atrás, ¿sí? Es decir, la domesticación de animales, ¿sí? El control de los cultivos, todo esto más o menos hace 10.000 años. Bueno, resulta que estos, no sabemos quiénes eran, aparentemente ya tenían estas tecnologías, ya tenían este dominio de su medio ambiente 30.000 años atrás. O sea, fíjate, entre esta civilización, que en algún momento desapareció, no sabemos por qué, y la fecha que nosotros le asignamos al inicio más o menos de la revolución neolítica, hay más tiempo que entre la revolución neolítica y nuestros días. O sea, no sabemos cuántas veces se perdió esa tecnología. Por eso a mí me causa un poco de gracia cuando la gente habla de tecnología que, digamos, avanza sin límites. Esperá, esto ya lo vimos. Sí, puede ser que ninguno antes que nosotros ha alcanzado, ninguna otra civilización ha alcanzado este nivel de progreso tecnológico. Pero eso no significa que estamos blindados contra la decadencia e incluso el colapso total. Así que el día de mañana, por ejemplo, toda esta información que nosotros tenemos desaparezca y sea prácticamente imposible de recuperar. Lo que alguien talló en una piedra, podemos recuperarlo. A veces cuesta, pero qué sé yo. Lo que está grabado en un disco rígido, no sé. Entonces hay una serie de instituciones, esto sí sabemos, de las que la civilización depende. Y una de esas instituciones, por supuesto, es la moneda, ¿sí? La buena moneda. Cuando la moneda es independiente del capricho de una determinada autoridad. O sea, siempre termina pasando. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales a la larga las civilizaciones colapsan. O sea, la mala moneda tiene consecuencias que van más allá. Cuando la gente piensa en mala moneda, piensa en una sociedad que tiene una mala moneda durante mucho tiempo es una sociedad más pobre, esto es cierto. Se asocia a la pobreza y, bueno, esto es obvio. O sea, la mala moneda, en definitiva, lo que hace es obstaculizar la productividad. Si vos tenés mala moneda, lo que tenés es como, se puede decir que tenés una mala señal, ¿no? La moneda te da una señal, te dice, mira, te conviene usar tales o cuales recursos, ¿no? O sea, te dice, te habla de la escasez relativa de los distintos recursos para producir algo. Si vos tenés ruido, si vos no sabés, entonces vas a terminar sin la información que te hace falta para producir eficientemente. Eso lo vemos nosotros cuando el control de precios. El control de precios, la inflación. O sea, ¿qué te dice la inflación? Compra ahora, aunque no necesites, porque mañana eso va a aumentar y entonces compras muchas veces sin necesitar, solamente por el único incentivo es que no te salga más caro más adelante, no la verdadera necesidad de ese producto, ese bien. Sí, andar tocando los tipos de interés, generando ciclos. Otra cosa que... Claro, sería un consumo que no parte del ahorro y de la inversión genuina, sino que parte de justamente el consumo inmediato, la satisfacción inmediata a costa de un supuesto beneficio a largo plazo que en realidad no existe por estas cuestiones de inflación y demás. Y porque lo que tenés es un dinero que es como tener una barra de hielo, o sea, la típica comparación, ¿no? O sea, inclusive lo que hacen, lo tenés que gastar sí o sí y no, porque no, mañana ya no vale lo mismo. Sí, inclusive lo que hacen los países más avanzados, entre muchas comillas, esto de en vez de darle dinero en el bolsillo a la gente,
le das liquidez a los productores. Sobreproducen y después no tenés consumidores. O sea, donde toques, siempre Exactamente. Yo creo arruinás. que a la larga la gente termina descubriendo, tarde o temprano esto pasa, que en realidad se puede emitir dinero, el gobierno puede emitir dinero, pero no puede emitir los productos que la gente compra con eso. No puede emitir comida, no puede emitir computadora, casas, o sea. Tampoco sabría qué emitir. Sí, tal cual. Obvio. No sabría cuántas casas ni nada. Y yo creo que la confusión parte de esta idea de que el dinero es riqueza, o el dinero es capital. ¿Sí? El capital es aquel bien que vos usás para producir otra cosa. O sea, es un bien que no es de consumo. Pero el dinero en rigor, a veces se le llama capital según el contexto, pero no es capital, es una herramienta que vos usás para asignar eficientemente el capital. Entonces, si vos no tenés esa herramienta, o si esa herramienta es de mala calidad y una calidad que va empeorando cada vez más, vos vas a tener limitada cada vez más la productividad, hasta el punto en que pasa lo que ustedes decían. O sea, la gente termina acumulando bienes que le permiten simplemente sobrevivir, o bien termina gastando, ¿sí?, para disfrutar mientras pueda, porque no ve un futuro mejor. Este es el punto. O sea, gastás lo antes posible. Por eso yo digo que no se trata solo de empobrecimiento, sino que hay algo más profundo. O sea, afecta la preferencia temporal, en mayor o menor medida, de todos los que están forzados a usar ese dinero. Y uniendo lo que vos decías de la tecnología, que no siempre es salvadora, hoy en día nos pasa. O sea, la tecnología aplicada al mundo financiero y al mundo económico en general termina siendo una herramienta de control, una herramienta de invasión de la privacidad y una herramienta de control de cobro de impuestos mucho más eficiente, y eso termina siendo obviamente en detrimento de la gente en general, del ahorro, de poder elegir lo que uno quiere hacer y de la libertad, de la libertad en general. Uno de hacer lo que quiere con su dinero. ¿Qué diferencia hay entre nosotros como civilización actual y las civilizaciones que vivían hace 20.000 años, como recién mencionabas, en Sudamérica, Latinoamérica, lo que hoy en día es Latinoamérica, o Australia, con la invención de esa tecnología? Ahora, nosotros no podemos desinventar la tecnología con la que contamos, no podemos desinventar todas esas herramientas, porque ya las conocemos. Mientras se conozcan, pueden ser utilizadas. Es una de las características del conocimiento, que no es no sigue reglas de escasez, es infinitamente transmisible, pero no significa esto que sea algo necesariamente malo, sino que se puede usar para un fin que es negativo, que justamente muchas veces la opinión que tienen algunas personas de que se soluciona todo poniendo más poder en las manos de unas pocas personas y diciendo hay que prohibir determinadas tecnologías, hay que prohibir determinadas herramientas, hay que prohibir, cuando en definitiva lo que se busca no es evitar la existencia de esa tecnología, sino los medios, los malos efectos que produce. Pero también se evita hacer una introspección y ver por qué se producen esos malos efectos. Descubrimos que muchas veces, por ejemplo, siempre hay coerción, hay poder estatal y muchas de estas cuestiones que influyen en que eso ocurra, en definitiva. Porque hay países que están empobrecidos, por ejemplo, en este caso por el dinero fiat, cuando se maneja, o por ejemplo que las personas que hacen transacciones en países que tienen prácticamente sociedades sin efectivos, a la larga se van a ver más perjudicados, porque en definitiva van a tener un mecanismo coercitivo mucho más eficiente, pero no es necesariamente malo que existan esas tecnologías, porque por ejemplo esa misma criptografía, los mismos teléfonos, sirven también para usar sistemas financieros que son increíblemente liberadores, como son por ejemplo el caso de las criptomonedas serias en su gran mayoría. Sí. Yo creo que no es casualidad que tenés gente, sociedades que viven justo por encima del nivel de subsistencia. Antes cuando hablábamos de tecnologías sociales, me refería, por ejemplo, a la propiedad privada, ¿sí? El respeto de la propiedad privada. Es decir, antes, y se vuelve a ese mismo nivel, ¿sí?, apenas por encima de
la subsistencia en las sociedades que abandonan, ¿no?, el respeto por la propiedad privada. O sea, esto no es casualidad. Siempre es un antes y un después de eso. Exacto, o sea, esto es clave. No digo que sea la única institución, pero en definitiva es ese avance contra la propiedad privada lo que termina destruyendo la civilización misma. O sea, no es disociable, me parece. Y creo que hablábamos antes de preferencia temporal. Baja preferencia temporal es, no sé si decir que es sinónimo, pero es, digamos, que es la condición sine qua non para que exista una civilización. No podés tener una civilización con alta preferencia. Sí lo podés tener una generación que ya no la tiene. Pero las generaciones previas tienen que haber tenido una baja preferencia temporal. El momento en que aparece una generación que está decidida a consumirlo todo, ya estás en la pendiente negativa. Sí, aclaramos. Alta preferencia temporal es cortoplacismo, baja preferencia temporal es largoplacismo. Exacto. En términos generales, ¿no? Yo creo que no es exagerado decir que el dinero fiat no todas las formas de dinero fiat son igualmente malas, pero todas tienden a empeorar. Y el origen es, digamos, malo. El hecho de que sea fiat ya implica que te obligan a usarlo. Es una fuerza anticivilización. Y como decía antes, no solo porque nos empobrece, o sea, vos podés ser pobre y tener todo lo necesario, o sea, como sociedad, para progresar en todos los aspectos. Pero el dinero fiat, esta forma de dinero que se puede crear sin costo alguno, porque en definitiva es eso, es, por ejemplo, lo que les permitió a los gobernantes ir reemplazando cada vez más a la familia, ¿sí?, a los padres. O sea, si vos tenés un problema, aparece Papá Estado, o sea, anda a tal o cual ventanilla, según cuál sea el problema que vos tengas, va a haber un ministerio que se va a ocupar de vos. Bueno saberlo. ¿Qué problema tenés? Donde hay una necesidad, existe un derecho. Exactamente. Entonces, si donde hay una necesidad existe un derecho... Y las necesidades son infinitas. O sea, hace la tenés cuenta. infinitos derechos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vos tirás por la ventana dentro de este esquema? Es la virtud. Lo que busca el gobernante es lo contrario. Es la dependencia. O sea, dentro de la familia también hay dependencia, obviamente, pero el objetivo es que eventualmente ese chico ya se libere de la atadura de los padres. En el caso del Estado... Todo lo contrario. Al revés. Se busca destruir todo lo que promueve la virtud. Se busca, justamente por eso se apunta a la familia. Se apunta a las buenas familias, digamos. A las buenas comunidades. Todo esto es una amenaza para el Estado, porque vos lo que tenés como resultado son chicos, eventualmente adultos, que fueron entrenados para la independencia. Yo noto que quizás porque hay muchos libertarios que están hartos de perder, se me ocurre, ¿no? Muchos libertarios impacientes. Yo digo que son impacientes porque si bien es cierto, si estuviéramos en los años 50 o 60 del siglo pasado, yo te admito, no sabemos lo que va a pasar. Estamos sembrando unas semillitas y no sabemos si esto va a germinar o no. Pero hoy en día vos podés mirar para atrás y decir, bueno, sí, en los 60, 70, qué sé yo, libertarios eran un puñado y hoy son, no sé cuántos son, pero en el mundo entero serán millones. ¿Cuántos eran, vos que entendés de esto? ¿Cuántos eran los primeros cristianos? Los que cuando Jesús todavía vivía. Y en la época eran sus pocos seguidores, es decir, tenías los 12 apóstoles y sí, los discípulos que no se nombran un número, pero no serían más de cientos o miles, unos pocos miles como mucho quizás. Exacto. Bueno, y un par de siglos después, ¿cuántos eran? Casi millones, prácticamente todo el Imperio Romano. Prácticamente todo el Imperio Romano. Y hoy son miles de millones, siguen existiendo, siguen divulgando el mismo mensaje y son miles de millones. Entonces, a ver, yo no digo que esta va a ser la curva de adopción De los libertarios. del libertarismo exponencial.
Pero digo, hay precedentes y no, este no es el único ejemplo, ¿no? Pero sí es un caso notable que por ahí muchas veces se suele dejar de lado. A ver, es cuando yo lo miro por el lado de cuando vos tenés una idea que es concordante con la realidad. Exacto. Y esa idea es adoptada, incluso a costa de, digamos, en el primer tiempo puede ser extremadamente doloroso hacer esa adopción, pero a largo plazo tiende a perdurar y a permanecer y a sentar bases. O sea, eso tiende a estratificarse, es como que se cristaliza en la sociedad, permea todo, y después te genera sociedades que construyen a partir de eso. Pero con esa base sobreentendida. Lo que hoy en día se está haciendo muchas veces es de construir justamente esas bases, porque cuando se habla de construcción se habla de cuestionar absolutamente el concepto de virtud. Es decir, esto que uno menciona por ahí como virtud, que el Estado va en contra de virtud o tomas política anti-virtud, ellos probablemente te digan sí, porque nosotros nos tenemos que cuestionar lo que es la virtud en sí. ¿Por qué tenemos que apuntar a que la familia es la mejor forma de transmitir valores? Transmitir valores, porque es el mecanismo más eficiente. Podemos explorar otras alternativas. Hay culturas diferentes que han hecho de otra determinada manera. Y bueno, también justamente uno podría... La forma más fácil es ir a la historia y ver dónde están las civilizaciones que tienen, no sé, familias en colectividades, por ejemplo, y ver otros continentes y hacer una comparación muy rápida y ya deberías poder sacar una conclusión. Pero incluso aunque no se hiciera eso, hay formas de ver que cuando se intentó hacer eso en la historia, cuando se intentó ir en contra de lo que había sido probado como correcto, no necesariamente por el conocimiento filosófico, por una deducción, sino por la experiencia material, suele ser bastante doloroso para las sociedades. Porque destruye parte de lo que se había construido, de lo que había permitido que se avanzara justamente. Entonces, ese progreso queda frenado por estas corrientes que se denominan revolucionarias, pero que en definitiva lo que terminan de hacer es destruir valores, destruir virtud y llevar a las sociedades a un nivel mayor de dependencia. Sí, pero yo creo que hay algo peor que eso, que es el que viene a decirte que él defiende a la civilización y porque defiende a la civilización sabe que necesitamos que haya esta institución fundamentalmente inmoral con la capacidad o con la posibilidad de ejercer el inicio del uso de la fuerza, la agresión, pero en forma legítima, ¿sí? Supuestamente. Necesitamos eso para defender todas estas instituciones de las que hablamos, ¿sí? Que hacen posible la existencia de una civilización. Yo creo que los que podríamos agrupar, ¿no?, dentro de la derecha conservadora, incluso aunque sean miniarquistas, ¿sí? Yo creo que el error fundamental es no entender la incompatibilidad de estas instituciones de las que hablamos con el Estado o el estatismo. Ellos, por ejemplo, dicen, necesitamos sí un Estado benefactor, pero tiene que ser pequeño, tiene que ser eficiente, ¿no? Y cuando ya estás hablando de planificación centralizada, ya estás partiendo de un error. Pero además demuestra que no entienden la naturaleza del Estado. Claro. No saben o olvidaron, porque si algunos de estos alguna vez fueron libertarios, saben que estas dependencias del Estado cobran vida propia, ¿sí? Y saben también que si vos subsidias el mal comportamiento, vas a tener más mal comportamiento. Y para peor, si esta institución tiende a crecer, porque tiende a crecer, o sea, vos decís, no, bueno, pongo esta ley y nada más. No, también necesitas todo un ejército de agentes que van a tener que hacerla cumplir. Sabemos que en el Estado no hay medidas temporarias, no hay. Siempre que se introduce una medida se queda y no hay tampoco crecimiento controlado. El crecimiento siempre es a más, a más, a más. O sea, no se puede decir, bueno, voy a poner esta secretaría para esta cosa puntual, porque esa secretaría después se va a dividir en 7 subsecretarías, entonces va a tener y empleados, o sea, siempre es a más, todo eso a es más. Lo que suele pasar, pero incluso, aunque no pasara, tampoco se puede medir con antelación el resultado de esa decisión que están tomando. Claro. No tenés manera de medir
cómo va a impactar realmente en todos los aspectos de la sociedad. Sí, de hecho, y si te pones a medir, lo más probable es que encuentres que los resultados son opuestos a los buscados, lo cual, por lo general, lo que motiva es nuevas medidas. Nuevas medidas y además reclamo de más financiamiento, porque no es suficiente. Y finalmente tenés un ministerio gigante, que es un depósito de parásitos, es una máquina de generar dependencia. Entonces, estos tipos que dicen necesitamos, que haya un estado benefactor pequeñito, terminan con un estado benefactor que es súper invasivo y no puede ser de otra manera. Yo creo que todas las civilizaciones, por lo menos es lo que sabemos, el caso de grandes imperios, el Imperio Romano, ¿sí? O incluso más recientemente el Imperio Británico, todas terminan siendo a la larga devoradas por alguna forma, aunque no lo llamen estado benefactor, por alguna forma de estado benefactor. Irónicamente, mira cómo lo llaman. Tanto a la izquierda como a la derecha, vos tenés tipos que, quizás sin saberlo en algunos casos, proponen soluciones, entre comillas, que terminan en más Estado, ¿sí? A la izquierda y a la derecha libertaria, digo, que se supone, ¿no?, que considera que el crecimiento del Estado es algo a lo cual hay que oponerse. En el caso de los libertarios de izquierda, que te dicen que esto de las virtudes, de la jerarquía, esto es puro cuento, ¿no? Incluso que la presión que ejerce la comunidad sobre un individuo para que se comporte de cierta manera, aunque no sea coactiva, eso también es algo malo. Bueno, el resultado es más Estado. Si tenés una población no virtuosa, vas a tener una población que tarde o temprano va a reclamar más Estado. Y los mini-arquistas, pongámosle de derecha, también te dicen necesitamos un Estado mínimo para proteger a los más débiles, necesitamos un Estado mínimo para castigar a los malos. Resultado, Estado gigante, porque siempre el Estado tiende a crecer. Cuanto más chico es, más potencial tiene. Digamos, no cuanto más chico es, puede ser, eso depende de las características de la población. Pero si tenés una población sumamente productiva y un Estado chiquito, tenés una bomba de tiempo, ¿sí? En algún momento el Estado va a crecer y va a crecer incluso más que la economía. Y después están las soluciones, estoy haciendo la señal de las comillas. De los tecno-utopistas. De esto estábamos hablando antes de empezar el programa. Y estábamos discutiendo, no sé si... Muy acaloradamente, por cierto. Sí. No sé si es que Leo realmente asumía las posiciones o estaba ejerciendo el rol de abogado del diablo, pero quizás este sea el momento de descubrirlo, ¿no? Esto es a propósito de ¿qué fue? ¿En un tuit que lo puso Vitalik? O no sé, bueno, en algún lugar escribió que la solución a la desigualdad económica entre hombres y mujeres, suponiendo que esto es un problema que tiene que ser resuelto, ¿no? Y suponiendo que es real, también. Sí, aparte daba un dato, viste cómo es la estadística. Todo es falsificable en la estadística. Uh-huh. Y la estadística esta decía que a partir de cuando la mujer tiene el primer hijo, de ahí en adelante, siempre va a cobrar menos que el hombre, como que se perdió. Perdió tiempo, digamos. No es que está eligiendo pasar más tiempo con el hijo que está teniendo, es que va a perder menos. Sí, no está eligiendo crear. Mirás el resultado, pero no la toma de decisión. Ese es el problema de la estadística, que la estadística extrapola directamente información, pero la analiza siempre desde una mirada que no es objetiva. Porque vos no puedes ver la toma de decisiones, todo el proceso de decisión y todo el contexto que lleva a una persona a tomar una decisión que después se representa en una estadística. Pero esto es una nota al margen, más allá, digamos, de todo esto, porque obviamente va a lo que vas a mencionar ahora. Sí, bueno, pero sí, ¿qué dijo? Bueno, lo que dijo es que la solución pasa, la solución pasa por los Yo lo sé, pero quiero que lo sepa la gente. Úteros artificiales. En algún momento vamos a tener úteros artificiales y ya está.
las mujeres, no sé, lo que se imagina un mundo en el cual las mujeres trabajan tanto como los tipos porque no tienen que aguantarse el embarazo. Una cosa así, ¿no? Esta es la conclusión de él, que este es el obstáculo que hay que remover. Como si el embarazo fuera todo, o sea, después la crianza no importa. Exactamente. O sea que además de úteros artificiales tiene que haber niñeras, robots. Sí. Tetas artificiales también. También. Sí, la cara de Vitalik. No, por los robots. ¿Te imaginas una niñera con la cara de Vitalik? Salen todos los chicos así. Googleenlo, por favor, los que no le conocen la cara. Tecnodistopía. Sí. Claro, entonces básicamente él detecta un problema por una cuestión estadística y quiere solucionarlo vía hipertecnología y casi que es una imposición, ¿no? O sea, porque... Perdón, si, por detecta ejemplo, un problema que es una cosa que es relativa, ni siquiera es un problema, o sea, es una realidad, no es que hay... Lo que pasa que, bueno, con esto de la igualdad de todo, qué sé yo, tendría que los hombres y las mujeres deberían cobrar igual en todo, en cualquier lugar. Y bueno, si vos tenés a una mujer que se va a dedicar, un tiempo va a dedicarse a la crianza de sus hijos, es obvio que no va a dedicar las mismas horas, pero bueno, lo que pasa que se ve como un problema actualmente. Sí, exactamente. O sea, aparte Vitalik lo asume como un problema. Y también es que en algún punto esto tiene que ser impuesto. Porque si vos querés que la estadística te dé 100% de las mujeres ganan siempre lo mismo que los hombres, supongamos que es real el caso que a partir de que queda embarazada, como pierde tiempo de trayecto laboral, digamos que se pierde ascender y ganar más, supongamos. Bueno, todas las mujeres tienen que utilizar úteros artificiales para que la estadística te dé que todas las mujeres ganan igual que todos los hombres. Y ahí Vitalik va a poder dormir tranquilo. A ver, este es un caso anecdótico. Creo que trata más sobre, no tanto el ejemplo este en sí, sino sobre la actitud que toman. Claro, pero pongamos que Vitalik no dice que él quiere imponer eso, sino que él dice que en el futuro esto se va a resolver porque va a existir la tecnología. Es la actitud que toman frente a determinados problemas. Antes que nada quería agradecer porque vos hayas hecho esa aclaración, Mariana, porque si no hubiera sido un escándalo. Los que hubieran tratado todos de machirulos, sí, obviamente. Sí, básicamente. Gracias por decirlo. No, yo sé acá el cupo femenino. Para eso estoy. Dice lo que yo le indico. Sí, por supuesto, sí, señor. Y bueno, entonces tiene que ver con una actitud sobre cómo enfrentan los problemas. Porque así enfrentan todo. Dicen también que el problema de la escasez de alimento va a hacer que va a haber más tecnología y que se van a instalar torres de alimento autogestionadas donde vos vas a ir con una canastita y agarrar la lechuga y que va a haber carne artificial, entonces no vamos a tener que comer carne de animal, claro, carne de animales, entonces vamos a ser todos veganos porque no vamos a comer carne de animal, sino que vamos a fabricar carne artificial. Entonces tiene que ver con esto. Y la discusión, entre comillas, que estábamos teniendo era simplemente que yo lo que arguía era que entiendo desde dónde se para Vitalik y muchas otras personas para decir esto. Porque quizás, si bien esta vez lo dijo una persona en particular, no es algo fuera de lo común encontrarse con alguien que pueda llegar a decir: yo considero que durante mi vida cambiaron tantas cosas en tecnología que puede ser que esto llegue a pasar. Es decir, está haciendo una predicción en base a una experiencia previa, que es una rápida aceleración de la tecnología o los cambios en la tecnología. Por lo tanto, yo asumo que puedo, en el futuro se va a poder hacer determinada cosa. A lo que apuntabas por ahí, Marcelo, era que quizás no se entiende bien sobre lo que se quiere modificar, por lo tanto no se puede hacer una copia de eso. No, pero ponele que el desafío técnico se puede superar. Tenemos úteros artificiales, ¿sí? Ahora, tipo se olvidó del cuidado que requiere una criatura. ¿Cómo? Del cuidado de la... No tiene ni idea. La crianza. Una incubadora Smart Incubator va a ser, no sé. La transmisión de valores. ¿Quién le hace esto? La blockchain. ¿Qué va a estar todo acá? Un smart contract. Una DAO donde se va a poder votar sobre qué cuidado se le tiene que dar a los niños cuando nacen. Otra cosa que olvidó el tipo es que el éxito económico del tipo, o sea, si tenemos división del trabajo, supongamos que la mujer se dedica más a la crianza que el tipo, como solía ser antes. El éxito económico del tipo va a beneficiar principalmente a la mujer, ¿no? Si están casados. O sea, no hay una desigualdad y porque el tipo gane más en su trabajo,
no quiere decir ni que es superior, ni que hay un privilegio. Quizás sea todo lo contrario, ¿no? Asumiendo, digamos, que la mujer tiene la intención de formar una familia, ¿no? Ahora, otra cosa. ¿Quién dijo que las mujeres prefieren trabajar fuera de la casa? Esto es otra cosa que se asume, ¿no? O sea, sí, hay mujeres que prefieren, sin duda, pero la mayoría de las mujeres tienen trabajo de mierda que terminan detestando. O sea, mucha gente que los piensa hombres, que esto, pero que no, o sea, no tendrían, o sea, el tema es decir, no, las mujeres quieren salir a trabajar. Hay muchas que realmente, o sea, no quisieran salir a trabajar, pero lo tienen que hacer porque por eso, hoy en día no te alcanza. Por eso trabajan para más mujeres en el tercer mundo que tal en el cual, primero. Porque para mantener un cierto nivel de vida y hacer ciertas cosas y encima pagar todos los impuestos que te cobran por cualquier cosa que haces, necesitas que las dos personas que están en la casa salgan a trabajar, si no, digamos, es económicamente inviable tener una familia, plantearse eso. Ni pensar en comprar una casa, o sea, hoy en día. Tiene una solución. Robots que trabajen para vos. La solución tecnócrata ya apareció. No, bueno, no apareció. Pero la estoy pronosticando. Nos estamos parando. Hay un proyecto que tiene Ian que todavía no nos contó. Lo tengo con Vitalik. Nos estamos parando desde el punto de vista de cómo piensan, porque a veces escuchamos este discurso, pero de diferentes ángulos. Uno sale desde el punto de vista económico y dice, el día de mañana vamos a tener un ingreso básico universal. Después, en cuanto a la desigualdad, el día de mañana vamos a tener tecnología que permita que el hombre y la mujer sean exactamente iguales. Y después, también desde la parte social, no sé, el día de mañana vamos a poder tener una tecnología que nos permita redistribuir la riqueza parejamente entre todos los estratos de la sociedad. Y ahí es como que, si bien uno podría tomarlos como casos separados, realmente forman parte del mismo discurso y apuntan todos hacia lo mismo, al mismo discurso que en definitiva lo que está diciendo es, nosotros sabemos mejor que el resto del mundo cómo administrar los recursos para que la gente viva bien. Y si la gente cree que está viviendo bien, en realidad es porque está siendo engañada. Porque, por ejemplo, una mujer que prefiere tener una familia a salir a trabajar o formarse, está siendo engañada. Inconscientemente, inclusive. Ese es el argumento. Por lo tanto, digamos, esa sería la respuesta. Alienada. Exactamente, esa sería la respuesta a lo que mencionaba recién Marcelo, que es qué pasaría si una mujer prefiere, o si la mayoría de las mujeres son estas personas, son mujeres que están adoctrinadas, por así decirlo, que no tienen voluntad. Es básicamente otra forma de decirlo. Entonces, claro, si uno parte de ese principio... Claro, si la pregunta es, entonces, hay algunas mujeres que son las que lideran ciertos movimientos que sí tienen libre albedrío y otras que no. Este sería el planteo. Ese sería el corolario de todo lo que están diciendo. Si es todas las mujeres, entonces ¿por qué hay que hacerle caso a una y no a otra? No, claro, es decir, hay algunas mujeres que se desalienaron. Okay. Tampoco vos tenés las herramientas para saber cuáles, pero más allá de eso es justamente el problema de violar un principio que es el principio de subsidiariedad, que es una institución de orden superior no puede reemplazar en funciones a una de orden inferior. Por ejemplo, en la educación, sobre todo en la educación en valores, que es probablemente la tarea más importante que va a tener una persona que tiene hijos en su vida, independientemente de la carrera o formación profesional que elija, no puede reemplazarla, no sé, el Estado, no puede ser el sistema, el Ministerio de Educación el que tenga más influencia sobre los hijos que los propios padres. Entonces ahí se está violando el principio de subsidiariedad. Y por ahí suena medio rara la palabra, si uno no la escuchó, no tiene nada que ver con subsidio. Justamente, no, aclaro esto porque parece que uno lo escucha por primera vez, yo pensaba que tenía algo que ver, no tiene nada que ver, es esto, es que instituciones de orden inferior no deben ser reemplazadas por instituciones de orden superior. Otro ejemplo, no sé, lo que hace una institución de barrio, ¿no? Que puede perfectamente hacer, no sé, en el caso de, por ejemplo, la caridad, no lo debería hacer el Estado. En el caso de lo que hace un club de barrio de enseñar deportes, no debería haber un ministerio de deporte que se ocupe de que todos los chicos tengan una clase de deporte toda la semana. Ese tipo de cosas. En definitiva, lo que uno puede sacar de eso es, para mí esto es una conclusión valiosa, como no hay ninguna función que cumple el Estado que no pueda proveer otra institución que esté por debajo del Estado, el Estado es innecesario, porque siempre va a ser más ineficiente, porque va a violar este principio. Siempre que vos apuntes a eso, a violar ese principio, vas a terminar con una distorsión, ya sea económica o social. En este caso, económica en muchos aspectos, sobre todo cuando se manipulan los precios, y social en el caso, por ejemplo, de... Pero cuando vos decís es innecesario,
¿A qué te referís? Que no debería existir, es decir, que Sí. porque es inmoral que esté reemplazando en funciones a una institución que está... Lo que está diciendo se resume en que, digamos, No, sí, cuando ya sé que estamos de acuerdo, esas instituciones inferiores son voluntarias, o sea, y se manejan de forma voluntaria, y el Estado, cuando reemplaza a esas instituciones inferiores, es coerción. Absolutamente, va por la fuerza. Absolutamente de acuerdo. Sí, si quieren sacar los cuerpos intermedios vía tecnocracia, ¿viste? Ahora, y la conclusión, la otra conclusión al respecto de esto es que sí, que ahí los estatistas y los tecnócratas están, digamos, totalmente de acuerdo en que ellos, digamos, reemplazarían a la familia, reemplazarían a las instituciones de caridad, reemplazarían a las instituciones educativas, cualquier otra cosa, con algo impuesto desde arriba, digamos. No, pero están los estatistas que dicen que en realidad el Estado puede estar restringido al revés. Los conservadores, ¿no? Dicen, puede estar restringido a defender. Por ejemplo, necesitamos que el Estado defienda la familia. ¿Sí? ¿Qué poco me miras así? No, porque la familia, no entiendo cómo. No, digo, hoy hoy eso te parece algo increíble, pero en algún momento se decía que el Estado tiene que defender. Si no fuera por el Estado, entonces la iglesia desaparece. Si no fuera por el Estado, la familia desaparece. ¿Sí? Ahora es al revés. Ahora te dicen que si no fuera por el Estado, la familia tendría demasiado poder, la iglesia tendría demasiado poder, cualquier otra institución que no sea coactiva. Te digo esto porque hay muchos conservadores que son estatistas porque quieren conservar lo que ellos consideran instituciones fundamentales de la civilización. A lo que apunto yo es que no se dan cuenta. Tendrías capaz sobreinversión, si querés, en esa institución. O sea, te puede pasar esta sobreoferta de familia, si querés, ¿viste? Más que sobreoferta, lo que tenés... Rompe es como el sistema de precios. No, a ver, le metés más de lo que se necesita y lo rompés. Esto es exactamente lo mismo. Más o menos la rompés. Sí, no sé si ahí el análisis económico... No, hay una... pero rompe la voluntariedad. O sea, tener algo que es meramente impositivo, como el Estado, queriendo meterse en algo voluntario, ya lo va a romper. Sí, de hecho, lo rompe. Pero, por ejemplo, hay un caso que por ahí es un poco más claro, que de hecho muchos conservadores lo defienden, que incluso lo crearon, que fue el sistema de reparto de pensiones. Sistema de pensiones o sistema de jubilaciones, básicamente. Que te dicen, es el Estado el que se tiene que ocupar de mantener al ancianado a las personas que trabajan o que no están en edad de trabajar para que tengan una vida digna en su vejez. Entonces, claro, crean este sistema de pensiones que en todos momentos... un Ponzi. Claro. Llaman a Cositorto. Ni Cositorto se animó tanto. No. Digamos, en nivel internacional son los Ponzi más grandes del mundo. Totalmente. Entonces, digamos, ahí se ve que justamente ese tipo de distorsión también se puede dar, incluso si el objetivo en principio nos podría parecer bueno, porque ¿quién no quiere que los abuelos estén bien cuando son abuelos, ¿no? No tiene nada de malo eso. El problema es el medio, y el problema es cuando se nuevamente violan estos principios básicos. Yo creo que lo que no entienden es que en realidad el Estado, vos no podés ponerlo a tu servicio. El Estado tiene una lógica propia. O sea, va a servir a la clase gobernante de hecho, y a sus aliados. Estás al servicio de ellos. Sí, exacto. Entonces vos pensás que lo pones a tu servicio y de golpe toda esta gente se da cuenta de que... Pero no caen en la cuenta de que eso fue un error. No, dicen, lo que tenemos que hacer es nuevamente tomar el poder y poner al Estado a nuestro servicio. Y el Estado sigue creciendo porque cada uno cree que el Estado en realidad le está haciendo un favor cuando está creciendo a expensas de la libertad y la prosperidad de todos. Ahora, hay mucha gente que esto no le importa. Vos decías antes, no es necesario. Anda a decirle, no es necesario a una persona que depende 100% del Estado, es decir, del alienado. Realmente alienado. Tendría que ser una persona que no tiene familia, que no tiene amigos, que no tiene... que no va a una iglesia, no tiene ninguna institución de caridad que la ayude. ¿Por qué te crees que apuntan a destruir justamente? Y bueno, es lo que digo, es que justamente cómo se destruye eso, después te generan, obviamente, personas que son completamente dependientes y no conocen otra posibilidad de vida. Esa es la idea, ¿Sí? O sea, una persona puede pasar toda la vida pensando, cualquier cosa que me pase, siempre va a haber alguien que se va a encargar de solucionarme mis problemas, siempre va a haber alguien porque va a estar siempre
el Estado o cualquier institución estatal en la cual yo pueda caer a pedir ayuda. Y entonces te puedes pasar la vida entera sin hacer nada por vos mismo. O sea, y ese es el gran desafío. Sí, perdón, dale. Sí, no, quería dar otro ejemplo justamente de esta área. Hace unos meses me vi un documental de la Deutsche Welle que había sacado y hablaban de un sistema nuevo que están probando en ciudades de China, que básicamente es, resulta bueno que los jóvenes no quieren más cuidar a los abuelos o a los padres viejos porque tienen un montón de trabajo y cosas que hacer. Entonces el gobierno trae la solución tecnócrata. Cámaras y sensores en las casas de los ancianos. Exactamente. Y un centro de monitoreo del gobierno. Claro, en vez de ponerlos en un asilo de ancianos, te llevan el asilo, te ponen una cámara en tu casa. El gran hermano. Claro, te llevan al gran hermano con sensores. Entonces, si el anciano no abrió la ventana, hoy no sube la persiana y no abrió la puerta del baño, está muerto. Entonces, después de 8 horas de que no hizo nada, claro, después de las 8 de la mañana, si durante 8 horas no abrió la puerta del baño, suena una alarma, centro de monitoreo y llegan a la casa. A levantar el cadáver. Entonces, eso por ejemplo, otra. Y fíjate que ahí en vez de simplemente buscar la libre interacción o fijarse dónde es que están metiendo mano, que provocan que la gente no pueda darle atención a los ancianos, la propia familia, no. Ponen una solución centralizada con una pantalla enorme con cámara de todas las casas de todos y sensores por todos lados. Pulseras, ¿viste? Claro. Inclusive le ponían una especie de tablet que le hablaba y le decía el pedido. O sea, le decía, hoy vas a pedir... Es como que estudiaban algorítmicamente qué era lo que pedían los martes, supongamos, que anciano. Entonces le decía, hoy lo mismo que todos los martes, ¿no? Sí, y le pedía y ya le estaba viniendo. O pedía por él, patético. ¿viste? Le pedía el almuerzo ya directamente. Una inteligencia artificial que cuida ancianos. Eso, por ejemplo, es otra solución clásica tecnócrata. Sí, solución. Pero además... Solución al problema de no haber invertido en la familia, en las relaciones, en relaciones virtuosas, en construir una comunidad, en construir, digamos, relaciones de confianza, en construir una base para que... y el tema también de la destrucción del tema del ahorro. O sea, son cosas que van de la mano. Tanto invertir en la comunidad y en los lazos y en las relaciones valiosas y además incentivar el ahorro. Las dos cosas van juntas. El Estado se mete en el medio y entonces no hace falta nada de eso y no hay ningún incentivo para nada de eso. Entonces ahí ya tenés, bueno, el niñero de abuelos robot. Sí. Y hablando de los intereses de las mujeres, ¿cómo funcionaba esto antes? De las mujeres, digo, como personas singulares. Antes estaban naturalmente alineados con los intereses de la comunidad. O sea, lo que se te decía a vos era, buscate un tipo confiable, buscate un tipo que provea mientras estás embarazada, que además se quede, ¿no? O sea, que no se vaya, mientras vos crías a los chicos. O sea, formar una pareja. Exacto. Y así vas a tener una probabilidad más alta de ser feliz en el largo plazo. Es decir, tu solución es la propia familia que te aprecia y que te cuida, ¿sí? No necesitas una solución externa. Y después, eventualmente, tus hijos van a convertirse en miembros productivos de esa sociedad. Entonces ganan todos. Lo que yo decía, o sea, todo lo que vos inviertas en una buena crianza, por ejemplo, hablando de las relaciones valiosas, todo lo que vos inviertas en una buena crianza para tus hijos, después eso lo vas a cosechar en la vejez. Sí. O sea, vos lo vas y todos lo van a cosechar. Sí, porque los chicos van a ser personas virtuosas también, van a ser productivos, van a tener, o sea, y también van a armar una buena comunidad. O sea, siempre eso va, es exponencial. Lo que pasa que, bueno, nuevamente, viene el Estado, destruye eso, y el incentivo ¿cuál es? Que la mujer salga a trabajar, que el hombre tenga que trabajar 1000 horas, que la pareja no importa, no importa la pareja, o sea, no importa una pareja sólida, una pareja estable, ¿entendés? O sea, y el costo se socializa. El costo, entre otros, el costo que es el crimen, el abuso, todas estas cosas que son, aunque no se hable del tema, son mucho más comunes en familias destruidas o en hijos de madres solteras. Después, esto es algo que pagan todos.
Si la mujer se le dice, no, o sea, lo que tenés que hacer es buscar el placer en el corto plazo, a expensa de todo lo demás, sabemos cuál es el resultado. Esto no es un misterio. Pero si vos, además, no tenés una fuerza que contrarreste este mensaje, es decir, no tenés gente que te rodea y que te aconseja bien, o que te advierte, mirá lo que te puede pasar, no hay incentivo por ningún lado para prevenir estas catástrofes. Y ahí no hay tecnología que te salve, porque hay cosas que son irreemplazables por más avanzada que esté la tecnología, esto que estamos hablando. No hay, o sea, un útero no va a reemplazar y a además, una madre. Esa red financiada a punta de pistola no va a existir indefinidamente. En algún momento no va a existir. O sea, te vas a quedar sin eso también. Si vos confías en que no, alguien más se va a ocupar, o si voy a la ventanilla adecuada me van a dar lo que necesito. No, eso tampoco lo vas a tener. Pero la propuesta es esa. No busques una persona compatible que tenga un interés en hacer funcionar una relación a largo plazo, sino que la satisfacción tiene que ser a corto plazo. O sea, vos copulá con el que más te caliente, y después, si el tipo desaparece, incluso mejor. Si desaparece, porque así vas a poder acceder a los beneficios que te tiene reservado el Estado. Entonces, el beneficio en el corto plazo, en este caso para la mujer, el beneficio en el corto plazo implica una pérdida en el largo plazo para todos. E incluso y muy particularmente, creo yo, para ella. Pero, bueno, obviamente también para la gente responsable que está obligada a financiar el estilo de vida de estas mujeres, que cada vez son más, ¿sí? No es que las culpo por esto, porque, bueno, hay un clima cultural que empuja bastante, pero sí culpo a las que vos decías antes, que son, digamos, los ideólogos, los que promueven esto como una solución, y no sé si no son conscientes o no les importa cuál es el resultado, cuáles son las consecuencias. Claro, no sé si en definitiva ellos lo que apuntan es realmente hacer el cambio porque creen que es mejor para la sociedad y no pueden ver las consecuencias, ya sea porque no saben hacer una deducción de lo que pasó antes o no saben leer la historia, o realmente son personas sádicas y obviamente hasta cierto punto se podría decir que son... no me sale la palabra, pero básicamente como que tienen interés en dañar a la sociedad. Y como saben que eso no va a funcionar, lo promueven. Y generan un montón de dolor que tiende a perdurarse. Nos estamos aproximando a la hora. Uh-huh. Estoy seguro de que vamos a convocarlos para seguir con esta conversación algún otro día. Gracias. No, de qué. De hecho, la próxima vez podríamos hablar de la otra cara de la moneda, que sería qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer al respecto? Buena idea. Muy buena idea.